El libro Aunque perdamos la vida, del escritor David Espino, muestra un panorama amplio para que el lector entienda el fenómeno de la formación de los grupos de autodefensa que se originaron en varios municipios y comunidades de la entidad, manifestó Víctor Cardona Galindo, cronista de Atoyac, luego de la presentación de la obra en esa ciudad. El texto del originario de la Sierra de Atoyac, dijo, plantea una diferencia entre las policías comunitarias que surgieron durante la década de los años 90 en San Luis Acatlán, impulsadas por los usos y costumbres de los pobladores, y los grupos de autodefensa formados en 2012 en Guamuchtitlán, cuando el pueblo se organizó para rescatar a jóvenes que fueron secuestrados por miembros del crimen organizado. A partir de 2012, abundó, la formación de grupos de autodefensa se extendió por todo el estado, donde se recuerdan los creados en municipios como Ayutla, Apaxtla o Teloloapan. Y este libro, dijo, ayuda a entender el proceso y a analizar cuáles fueron los alcances de este tipo de sistemas de seguridad. Bueno, mira, es un libro de David Espino. David Espino es un atoyaquense nacido en la Sierra, en la Soledad, nació aquí, en la zona del café. Y pues es uno de los orgullos de Atoyac, que es un cronista, uno de los mejores cronistas que existen en Guerrero, periodista reconocido, pero además un orgullo porque es, digamos, el segundo atoyaquense que le publica una editorial reconocida, ¿no? Como es Grijalbo, una editorial muy importante. Entonces presentarlo aquí pues simplemente nos dio orgullo. Este es un libro, es un viaje a las autodefensas. Estamos hablando de las autodefensas, no de las policías comunitarias, ¿no? que del pasado, que surgieron en 1995 en San Luis Acatlán. Esto es sobre las autodefensas que surgieron en el 2012 en Guamuchtitlán, ¿sí? Cuando el pueblo se organizó para rescatar a unos jóvenes que habían sido secuestrados por el crimen organizado y se los habían llevado pues los habían escondido. Entonces el pueblo se levanta, va por el presidente municipal, que anteriormente había sido director de la policía, pensaron que él tenía la información, van por él, el pueblo se organiza, los lleva al Zócalo, les hace un juicio y finalmente se dan cuenta de que efectivamente, pues sí, los chavos estaban secuestrados en un basurero y la gente va por él. Entonces ahí surge la primera autodefensa en el 2012 y de ahí es un fenómeno que se va extendiendo. Hay que ver que el movimiento apaxtlense, el movimiento Teloloapan, luego en Ayutla, que fue el boom de las autodefensas, con Bruno Plácido Valerio, un hombre pues que se distinguió y creció mucho este movimiento de autodefensa, que ya había una estructura, obvio, de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, de la UPOEC, y bueno, de grupos eclesiales de base que tienen que ver con la iglesia, con la línea de la iglesia de la teología de la liberación. Eso le sirvió como base para surgir como sistema de seguridad y justicia ciudadana, y bueno, crece mucho este movimiento, se extiende, se sale, ya ves que este movimiento surge con los usos y costumbres indígenas que pues los indígenas ya tienen muy arraigado, ¿no? Esto de la reeducación, del trabajo comunitario. Entonces, pero llega un momento en que este movimiento de la OPOE, que es de la Policía Ciudadana, sale de la zona indígena y se va a zonas de mestizos como Jaltianguis, Tierra Colorada, El Ocotito. Y bueno, no dura, este movimiento ahí crece bastante, se rompen esquemas. Por ejemplo, los policías ciudadanos eran electos en asambleas de pueblo y los respaldaba una asamblea. Estos se salen del esquema y empieza a sumarse cualquiera a la policía ciudadana y bueno, termina en un rompimiento muy fuerte entre Locotito, Tierra Colorada y Jaltianguis, y forman el FUSDEC, ¿no? El Frente de Defensa de Pueblos, algo así, de Guerrero, que crece y se rompe con Bruno Valerio. Entonces, pero además este libro es importante porque nos ayuda a entender el proceso, ¿sí? Nos ayuda a analizar, ¿no? Cuál es la situación, los alcances de este tipo de policía ciudadana, de estos tipos de sistemas de seguridad que pues tuvieron ciertos alcances. Por ejemplo, analizamos aquí que uno de las cosas que terminó con el debacle, este tipo de policías, fue que recibieron dinero del gobierno, malo, y salieron de sus comunidades donde la gente los respaldaba, ¿no? Se fueron a meter a otras comunidades. Tenemos el caso de la Policía Ciudadana de Tixla, que salió a apoyar a la CETEC a Chilpancingo. Tenemos el caso de Cualac, ¿no? Donde
la gente pues se politizó demasiado y bueno, la comandante Néstora fue a dar a la cárcel y estuvo mucho tiempo, y en el caso de otros líderes de este tipo de policías, que es en Ayutla y en Tixla, son diferentes. Entonces, pero también con esto te das cuenta de que no es lo mismo la policía comunitaria de Tixla que la de Cualac, que la de San Luis Acatlán, y no es lo mismo la policía ciudadana de Ayutla con la que se dio en el corredor Jaltianguis-Socotito, ¿no? Que fue a dar hasta petaquillas. Es decir, que este libro te ayuda a entender ese fenómeno social. Precisamente, o sea, lo que le debemos a este escritor, al cronista David Espino, en este libro lo que le debemos a él es que por medio de esto entendemos el fenómeno, ¿sí? O sea, ya no nos podemos ir hasta ahorita con la cuestión del romanticismo, ¿no? Porque por decir, es que la seguridad está en manos de ciudadanos y esto es muy romántico y es muy efectivo y es muy bueno, no. También te habla de los asesinatos, de los excesos de los policías ciudadanos, ¿no? De los crímenes que cometieron. Te habla también de la cuestión cómo el poder rodeó a Bruno Valerio Plácido, porque finalmente lo encontramos y lo desnuda, ¿no? Desnuda a varios comandantes, ¿no? En el caso de Valerio Plácido, o Plácido Valerio, me da risa, un hombre eminentemente religioso que llega a un lugar y pasa a persignarse a todas las iglesias, se desayuna una malteada de Herbalife, ¿no? Que come en buenos restaurantes, que usa una tarjeta de crédito o de débito, que finalmente la factura pues la pide a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. O sea, que Bruno Valerio va al Palacio de Gobierno y sale con una camioneta llena de gorras, de pantalones, de playeras, con el uniforme de la Policía Ciudadana, ¿no? Del Palacio de Gobierno. ¿Qué tiene que ver una Policía Ciudadana con eso? Te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? No te lo dice implícitamente, o sea, te diré que esto es una crónica. David Espino no te emite juicios ni juzga, pero tú al terminar vas a tener tus propios criterios y vas a tener tus propios elementos de análisis para decir qué pasa, ¿no? Para empezar, pues hay una enseñanza de este tipo de cosas, que un ciudadano no debe andar armado, que para eso está el Estado, para garantizarle seguridad. Y bueno, esa es la impresión que te da al final. Dice, pues es que tienen que andar los ciudadanos armados. O sea, que, perdona, pero ¿qué tiene que hacer un médico, un maestro, un periodista como tú y yo armado para defenderse, ¿no? Porque hay un Estado obligado a darle la seguridad para que se mueva y haga su trabajo, lleve a sus niños a la escuela, regrese, trabaje y viva una vida feliz y armónica, ¿no? Las personas que estén interesados en conseguir esta obra, Víctor, ¿dónde lo pueden hacer? Mira, la pueden encontrar esta obra en Acapulco, en la editorial Porrúa, la pueden encontrar en el centro, en Sambors, también ahí lo están vendiendo, o lo pueden pedir vía internet, porque ahora es tan fácil conseguir los libros. Por ejemplo, yo quiero un libro que lo anuncian, lo pido por internet, y pues a los 3-4 días me está llegando a la casa empaquetadito. Lo único que hago es pagar 50 pesos más del costo que tiene, ¿no? Finalmente, anticipó que la obra, sin decírtelo directamente, ayuda al lector a entender dicho fenómeno social, sin que el escritor emita juicios o críticas. Solo expone los hechos para que sea el que lee quien emita su propio juicio sobre el tema. Informó para Canal 6 Rodolfo Valadez.